Hola, hola, mi gente linda. Y bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes, farándula y todo lo que estuvo pasando en el mundo de los famosos, especialmente esos que nos roban el corazón superíndice 3N con sus novelas y sus historias de amor. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que du copyright me decirles, es tu ese caliente que un cafú copyright turco reciu copyright n hecho. Estamos hablando de Yaman y Demet, esas dos megaestrellas que nos hicieron suspirar con su kumica en pantalla, pero que ahora parece que es en medio de una tormenta. El título lo dice todo, Yaman se venga, Demet fuera del anuncio. Copyright hizo. Asu que prepul rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque este chisme es buenísimo y vamos a desmenuzarlo punto por punto. Pero antes de que empecemos con toda esta sabrosura, les quiero pedir un favorcito muy especial. Si son nuevos por no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectrum culo. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo, significa el mundo para mu. Ahora sin ese preámbulos vamos al grano. Ok, vamos a hablar de la situación superíndice 3N. Imaginen esto, Yaman y Demet, dos nombres que juntos valen oro en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Su colaboración superíndice 3N en la novela Erkenci Quay Pu Haro Sou más menos Ador, fue un boom, un fenu superíndice 3 meno que trascendió superíndice 3 fronteras y los catapultó superíndice 3 a la fama mundial. La química entre ellos era palpable, la gente los amaba juntos, y muchísimos, Sou más menos aban con que su romance traspasara la pantalla. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las vemos en televisión superíndice 3N. La magia de la televisión superíndice 3N, mi gente, a veces es solo eso, magia. Después copyright ese de Erkenci Quay, cada uno tomó superíndice 3 su propio camino profesional. Yaman siguió superíndice 3 actuando en otras producciones, demostrando su talento y carisma, explorando diferentes roles y solidificando su posición superíndice 3N como uno de los actores cotizados de Turquía. Demet por su parte también copyright N continuo superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos, consolidóse como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía, incursionando también copyright N en proyectos desafiantes y demostrando su versatilidad actoral. Hasta todo normal, ¿verdad? Pues no. La calma antes de la tormenta, dirán algunos. Los rumores de una mala relación superíndice 3N entre Yaman y Demet comenzaron a circular hace ya algún tiempo. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos afirmaban que había tensión superíndice 3N entre ellos, que no se hablaban y que incluso evitaban coincidir en eventos públicos. Al principio muchos pensamos que eran simples chismes, invenciones de la prensa para generar titulares y mantener a la gente enganchada a las revistas del corazón superíndice 3N. Pero conforme pasaba el tiempo, los rumores se fueron haciendo fuertes y persistentes, alimentados por la falta de interacción superíndice 3N entre ellos en las redes sociales y por comentarios superíndice 3 nimos de fuentes cercanas a ambos actores, hasta que llegamos al punto en el que estamos ahora. Un punto donde la especulación superíndice 3N se ha convertido en casi una certeza. La bomba estalló superíndice 3 hace unos días, cuando se anunció superíndice 3 que Yaman y Demet iban a ser la imagen de una importante marca turca, una marca de renombre internacional que quiere aprovechar el poder de su imagen para promocionar sus productos. La noticia causó superíndice 3 revuelo, obviamente. Después copyright ese de tanto tiempo sin trabajar juntos, la idea de verlos nuevamente en pantalla, aunque fuera en un anuncio, emocionó superíndice 3 a muchísimos fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de montajes de fotos y vídeos imaginando Ceu superíndice 3 moserua el anuncio, de peticiones a la marca para que mostraran un poco de la química que los había hecho famosos. Sin embargo, la alegría duró superíndice 3 poco. Como una burbuja de Jabu superíndice 3N que se desvanece en el aire. De repente, sin previo aviso, sin comunicados oficiales ni explicaciones claras, se anunció superíndice 3 que Demet ha sido reemplazada por otra actriz en la campaña más menos a publicitaria. La noticia tomó superíndice 3 a todos por sorpresa. Copyright ha pasado. ¿Por copyright Demet ha sido sacada del anuncio?
Las especulaciones comenzaron a surgir de inmediato, como hongos de Spoo copyright S de la lluvia. Todo el mundo tenía una teoría, una explicación superíndice 3n, una versión superíndice 3n de los hechos. Desde las mu S lu superíndice 3 gicas hasta las mu S descabelladas. Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo, llaman se venga, de Met fuera del anuncio. Q copyright hizo. Según algunas fuentes que aseguran tener información superíndice 3n privilegiada y que prefieren permanecer en el anonimato, la decisión superíndice 3n de reemplazar a Demet fue tomada por el propio Yaman. Al parecer, el actor habrá puesto como condicio superíndice 3n para participar en la campaña más menos a que Demet no fuera parte de ella. Asu como lo oyen. Una clubusula no escrita, un ultimátum en toda regla. Ahora, la pregunta del millu superíndice 3n, ¿por Q copyright llaman a algo a su? Q copyright habrá hecho Demet para provocar la ira del actor. A Q es donde entramos en terreno de especulación superíndice 3n, porque la verdad es que no hay una versión superíndice 3n oficial de los hechos. Ni Yaman ni Demet han confirmado ni desmentido nada. El silencio es su mejor arma, o su peor error, dependiendo de CU superíndice 3 mo se mire. Sin embargo, hay varias teorías que circulan en los medios y en las redes sociales, teorías que intentan dar una respuesta a este enigma. Una de las teorías más extendidas es que Yaman todavía estará resentido con Demet por algo que sucedió superíndice 3 durante las grabaciones de Erkenci Kwai. Algunos dicen que hubo un desacuerdo profesional entre ellos, una diferencia creativa que escaló superíndice 3 hasta convertirse en una fuerte discusión superíndice 3n, un enfrentamiento de egos que dejó superíndice 3 heridas profundas. Se rumorea que discutieron sobre la dirección superíndice 3n de la historia, sobre el desarrollo de sus personajes, sobre la manera de interpretar ciertas escenas. Y que desde entonces la relación superíndice 3n se deterioró superíndice 3, hasta llegar a un punto de no retorno. Otros afirman que Yaman se habrá sentido utilizado por Demet, que ella habrá aprovechado la popularidad de la novela para impulsar su propia carrera, sin importarle los sentimientos del actor, sin reconocer su contribución superíndice 3n a lu con diéresis copyright cito de la serie. Una acusación superíndice 3n grave que si fuera cierta, podrá explicar la actitud de Yaman. Otra teoría un poco muy osada, sugiere que Yaman habrá estado enamorado de Demet durante las grabaciones de Erkenci Kwai, pero que ella no habrá correspondido a sus sentimientos. Un amor no correspondido, una ilusión superíndice 3n rota, una herida en el corazón superíndice 3n. Esto habrá provocado una profunda decepción superíndice 3n en el actor, quien desde entonces habrá guardado rencor hacia Demet. Una venganza froa calculada, ejecutada en el momento oportuno. Una historia digna de una telenovela. Se dice que Yaman se declaró superíndice 3 a Demet, que le expresó superíndice 3 sus sentimientos, pero que ella lo rechazó superíndice 3. Y que a partir de ese momento, la relación superíndice 3n entre ellos cambió superíndice 3 para siempre. Por supuesto, también copyright n hay quienes creen que todo esto es una simple estrategia de marketing, una forma de generar controversia y publicidad en torno a la marca. Según esta teoría, tanto Yaman como Demet estarán al tanto de la situación superíndice 3n y estarán colaborando para crear un drama que mantenga a la gente hablando de ellos. Un truco publicitario, una puesta en escena, una forma de sacar provecho de la situación superíndice 3n. Se dice que ambos actores habrán acordado simular una pelea, crear un conflicto, para llamar la atención superíndice 3n del público y generar interu copyright S en la campaña más menos a. Una jugada arriesgada, pero que podrá dar sus frutos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la situación superíndice 3n ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Yaman y Demet están divididos, enfrentados, polarizados. Algunos apoyan la decisión superíndice 3n del actor, argumentando que tiene derecho a elegir con qué copyright n trabajar, que nadie puede obligarlo a compartir escena con alguien con quien no se siente CU superíndice 3 modo. Otros critican su actitud, calificándola de vengativa e inmadura, de egoísta y poco profesional. Y por supuesto también copyright n los que se lamentan por la copyright perdida de la oportunidad de ver a Yaman y Demet juntos nuevamente en pantalla, de disfrutar de su química y de revivir los momentos mágicos de Erkenci Kwai. Una división superíndice 3n que ha creado bandos, que ha generado discusiones acaloradas, que ha puesto a prueba la lealtad de los fans.
Hasta el momento, ni Yaman ni Demet han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos han preferido guardar silencio y dejar que los rumores sigan circulando, que la gente siga especulando, que la Polu Copyright Mica siga creciendo. Esto, por supuesto, no hace más que alimentar la especulación superíndice 3N y la incertidumbre, que mantener viva la llama del chisme. Un silencio que habla por sí solo, que deja entrever que algo turbio se esconde detrás de esta historia. Mientras tanto, la marca ha anunciado que la campaña más menos a publicitaria seguirá adelante con la nueva actriz, una actriz que, aunque talentosa, no tiene el mismo gancho ni la misma popularidad que Demet. Los fans de Yaman esperan con ansias ver el resultado final y comprobar si, a pesar de la ausencia de Demet, la campaña más menos sigue siendo un U con diéresis copyright cito. Un desafío para la marca, que ha tenido que lidiar con la Polu Copyright Mica y tratar de minimizar el impacto negativo en su imagen. En fin, esta es la historia, o al menos una parte de ella. Un drama lleno de intrigas, rencores y posibles estrategias de marketing. Un culebro superíndice 3N digno de una novela turca, protagonizado por dos de las estrellas brillantes del firmamento otomano. Un misterio que nos mantiene enganchados, que nos hace preguntarnos ¿Q copyright pasaru despu copyright S, que nos invita a sacar nuestras propias conclusiones. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la situación superíndice 3N entre Yaman y Demet parece ser tensa, muy tensa. Los rumores de una mala relación superíndice 3N entre ellos son cada vez más fuertes, y la reciente decisión superíndice 3N de reemplazar a Demet en una campaña más menos a publicitaria ha encendido a la Polu Copyright Mica. Las razones detrás de esta decisión superíndice 3N son inciertas, pero existen varias teorías que intentan explicar lo sucedido. Lo cierto es que la situación superíndice 3N ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha dividido a los fans de Yaman y Demet. Y hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Un silencio que grita a los cuatro vientos que algo no estuvo bien. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme y que hayan disfrutado desmenuzando este drama conmigo. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Su compau más menos UA es lo que le da sentido a este canal. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Q copyright creen que pasó superíndice 3 realmente entre Yaman y Demet? ¿Creen que Yaman tuvo razón superíndice 3N al pedir que Demet fuera reemplazada en el anuncio? ¿O creen que su actitud fue vengativa e inmadura? ¿O quizá piensan que todo esto es una estrategia de marketing? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten, du copyright genme su opinión superíndice 3N sincera. Quiero saber Q copyright opinan ustedes, mi gente linda. Y por último pero no menos importante, les quiero pedir que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Hagamos crecer esta comunidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo, nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es un chisme, pero siempre con respeto.